César León Valero, quien desarrollará la primera disertación de esta jornada, cuyo título es Dignidad Humana, Derecho de la Creación, reflexión sobre la declaración Dignitas Infinita. Julio César León Valero nació el 27 de agosto de 1974 en el estado La Guaira, Venezuela. Cabe destacar que a nivel académico cursó estudios de pregrado, institución universitaria UNICA UNSAR, título obtenido licenciado en Filosofía y licenciado en Educación, mención filosófica, licenciado en Teología. Años 2001, 2006 y 2015. Posgrado, especialización, institución universitaria UVM Valera y Universidad de León, España. Grado obtenido, especialista en planificación y evaluación y epistemología nociológica, año 2005 y 2011. Maestría, institución universitaria, Universidad Pontificia, comillas, y UNICA. Grado obtenido, máster en Teología Bíblica y Pensamiento Medieval, año 2013 y 2021. Además, se desempeñó como administrador del Colegio Nuestra Señora de la Paz, años 2003-2007. Fue director de estudios del Seminario Mayor Sagrado Corazón de Jesús Trujillo, años 2005-2009. Fue vicerrector del Seminario Mayor Sagrado Corazón de Jesús Trujillo, años 2013-2016. Fue a nivel directivo de la Asociación Venezolana de Educación Católica AVEC, años 2000-2022. Actualmente se desempeña como rector del Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida. Le damos la bienvenida al Padre Julio César León Valero. Ya les había saludado. Un saludo a los ponentes que nos acompañan hoy y que han aceptado muy gustosamente. Hace unos días me pedían lo de la comisión de academia del seminario, preparar una reflexión sobre esta jornada. Yo les dije que mejor que el documento sobre la dignidad infinita. Y ya les voy a decir por qué. De hecho, ya pasé esta reflexión para ver si se puede publicar. ¿Por qué? Porque si ustedes han dado cuenta, al Papa Francisco lo han bombardeado todo y le han dicho que es un Papa comunista, socialista, etcétera, etcétera. Pero este documento que firmó él, que reúne y sintetiza las demás encíclicas de los demás papas, tanto de Pablo VI como San Juan Pablo II, sobre la dignidad humana, en los medios de comunicación no se ha dicho nada, porque no interesa lo que está aquí. Son las 14 denuncias que presenta el documento y que esto no interesa a las ideologías que hoy están marcadas, que utilizan la bandera de la dignidad humana disfrazada de un pseudo pensamiento que no les interesa nada de esto. Y hablaba con uno de los profesores de la ULA, de una de las revistas. Yo publico en la revista Ágora, pero estoy en otra revista aquí con Educere de Educación, porque es un tema muy polémico que va a generar ruido en algunos ambientes. Entonces quisiera comenzar, no quise hablar solamente del resumen del documento, sino quise hacer una introducción sobre uno de los textos que dentro de la vida de la Iglesia nos da pie para hablar sobre la dignidad humana, que es Génesis 1, versos 26 y 27.
Dios creó al hombre, a imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó. Que varón significa, es como nosotros decimos mal la expresión hombre-mujer, porque cuando estamos estudiando en la escuela, a las niñas le dicen hembras y a los niños le dicen varones. Pero el término varón viene de ish, isha en hebreo. Fíjense, ish, isha. Dice varón y varona. Y diríamos en griego, andro, andra. Se dice hombre y hembra. Que si usted le dice a una niña de la escuela hembra, no es normal. Pero usted le dice a una mujer, hola hembra. Uy, me está faltando el respeto. No, ¿qué es eso? La terminología que se usa. Lo que pasa es que ahora como que olvidamos la terminología, de dónde vienen las palabras y pensamos otra cosa. Pero hablar de la dignidad humana, voy a comenzar leyendo estas breves hojas. Dice, el tema de la dignidad humana ha sido muy debatido en los últimos años y quizás vilipendiado, manipulado en boca de muchos políticos, filántropos, ONG, que lo usan como una bandera para perseguir fines propios sin pensar en el verdadero sentido que implica la dignidad humana. Hoy hablamos y nos encontramos ante una cultura mal enunciada, identificada como progresista o progre, como le llaman algunos, la cual presenta una supuesta cultura de inclusión de unas minorías que solo pretende oponerse a los principios fundamentales del ser humano. De esta forma, busca socavar las bases primordiales sobre las cuales se encuentra cimentada la humanidad, creando dudas e incertidumbres ante un futuro muy próximo. Quisiera comenzar con la imagen de Dios nos creó. La imagen, Dios nos creó. Por ello quisiera iniciar la reflexión de este documento, Dignidad Infinita, con una cita bíblica tomada del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea, lo que se llama la Tanakh o la Torá. La Tanakh viene de Torá, Nevim y Ketuvim, y la aleación de cada una de las iniciales de las sílabas dice Tanakh, Torá, Nevim, Ketuvim, es decir, ley, profetas y escritos. Así se abrevia la Torá hebrea, la Biblia hebrea. En tan solo 2 versos de una tradición sobre el relato de la creación, el libro del Génesis tiene 2 relatos de la creación. El primer relato, Génesis 1, y el segundo relato, Génesis 2. Y cuando le estoy dando clase a los muchachos, yo les decía, es que se equivocó la Biblia, ¿por qué repite 2 relatos? Porque hay 2 tradiciones. Recuerden que la Biblia fue escrita en tradición oral, y la tradición oral duró muchos años. Solo al siglo IX comienzan a surgir los pequeños relatos de tradiciones escritas. Estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo, el siglo IX después de Cristo, antes de Cristo. Y después en el siglo VI, en la época del post-exilio, es donde comienzan los grandes escritos y donde se escribe el Pentateuco completo y se ensambla más o menos en el siglo VI, siglo V antes de Cristo. Entonces fíjense, ha pasado una tradición oral. Y esa tradición oral quiso conservar el texto antiguo, que es el Génesis 2, y este texto que es de la época del post-exilio, que ya vamos a ver cómo lo presenta sobre este relato de la creación. Entonces, en solo 2 versos de una tradición sobre el relato de la creación de la época de la reconstrucción del templo de Salomón, el segundo templo, en tiempos del rey Ciro, donde se muestra la narración de la creación del ser humano. Cito el texto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La primera pregunta que surge sobre este texto ante el relato es la siguiente: ¿cómo fue creado el hombre? La primera pregunta, ¿cómo fue creado el hombre? ¿Por qué? Porque este texto no nos da detalles. Es que a la tradición no le interesan los detalles. Y quizás la pregunta es esa: ¿cómo fue creado? A lo mejor en Génesis 2
pudiéramos ver más detalle, que le dio forma, que lo agarró, que lo amasó, que le insufló sobre sus narices el aliento vital y le dio vida. Pero aquí en este texto no nos precisa. La respuesta la encontramos en el capítulo 2 del libro del Génesis. Y se nos recuerda que el hombre fue creado para ejercer el dominio sobre la obra creadora, sobre toda la creación. Dios le dio dominio sobre la tierra y no lo creó para estar nada más a la cabeza de la creación, sino le dio para ejercer un dominio, para organizar, para respetar, para dar dignidad a toda la obra creada. No lo hizo una especie de jardinero, que algunos pueden interpretarlo así: el jardinero lo colocó en medio de un jardín y el jardinero que va a cuidar todo el jardín y el huerto y todo lo que hay ahí, plantas, animales y todo eso. No lo hizo una especie de jardinero del Edén. A Adán le fue dada una gran autoridad. Un poco más adelante el texto nos indicará que él iba a tener que hacer ciertas cosas en relación con la creación que le había encargado. Por eso habla el Papa Francisco en Laudato Si 1, Laudato Si 2, que es la segunda parte, habla sobre el que está a la cabeza. El que está a la cabeza no es el que manda y destruye la obra de la creación, sino el que está a la cabeza es el que dirige, acompaña, guía, cuida. Fíjense el significado que tiene. Aquí tenemos sencillamente el simple hecho de la creación del hombre. Lo primero que debemos percatarnos es que en este texto, este relato de Génesis 1, 26, 27, de la creación del hombre, es la tercera vez que aparece el verbo hebreo vará, que significa crear, pero crear ¿de qué? De la nada. Crear a partir de la nada. Por lo tanto, tomamos nota que el hombre es creado de la nada. Es algo nuevo. Es algo nuevo, es la novedad. En la segunda palabra es la segunda palabra que había aparecido en el primer versículo del libro del Génesis. Fíjese, la Biblia hebrea tiene el nombre, cada libro, sobre todo el Pentateuco, nosotros lo llamamos Pentateuco por la traducción que se hizo de la Biblia de los 70 ancianos. Se dice que fue 70 ancianos, pero fue Filón de Alejandría el que coordinó, como buen filósofo y judío, esta traducción de los 70. Y entonces esta versión, la palabra más adecuada para definir los 5 primeros libros que son la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, la palabra más adecuada fue Pentateuco, penta 5, teucos rollos, 5 rollos, los 5 primeros libros. Pero en realidad no se llamaban así Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, sino que cada libro en la Biblia hebrea, en la Torá, tiene el nombre de la primera palabra que aparece en el libro. Por ejemplo, el libro del Génesis se llama en hebreo Bereshit. Bereshit. ¿Y qué significa la palabra Bereshit? Yo le di en la revista, saqué un artículo que se llama Bereshit y significa preposición be, rosh, cabeza, it. Y Bereshit significa en, porque no tiene artículo determinado, sino tiene la preposición be, que es be, le, que son en, par y con, y significa en, rosh, cabeza, el que está a la cabeza, en cabeza, el que encabeza. Misteriosamente esta palabra hebrea, tiene la composición de la primera letra, la letra que está en el medio del alefato griego, y la última, es decir, el principio, centro y fin de la creación. Y la palabra contiene prácticamente todo el significado del libro. Comprender la palabra es comprender. ¿Y qué significa la creación? Bereshit. Encabeza, el que encabeza la obra de la creación es Dios. Y como Dios es una realidad trascendente, crea al hombre a su imagen y semejanza para que esté a la cabeza de esa obra creadora finita en el mundo. O sea, fíjense la dignidad que tiene. Lo que pasa es que nosotros no sabemos la dignidad. Si nosotros supiéramos la dignidad humana, respetaríamos hasta nuestro propio cuerpo, que ya lo veremos a ver cuando el documento se ponga caliente y empiece a hablar sobre las cosas que no le gusta a la sociedad moderna de hoy.
Entonces leemos en el primer libro y en el primer versículo, Berachit bara Elohim et Hasamayim ve'et haaretz, que se traduce en cabeza, en la cabeza creó Dios, o en un origen, en un principio, o el que está sobre todas las cosas, creó Dios los cielos y la tierra, diría literalmente, pero lo diríamos en la traducción bien para el español, en principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, Dios, que es el principio de todo, creó el cielo y la tierra. Él creó el universo físico, luego creó la vida. Dice aquí, y creó Dios los grandes monstruos marinos, que es la segunda vez que aparece la palabra bará, y todo ser viviente que se mueve, como leemos en el capítulo 1:21. Ahora, en este pasaje, a partir del verso 27, vemos la tercera vez que se emplea la palabra bará, o el verbo bará. Dios creó al hombre. De igual forma, creó pues Dios al hombre a imagen suya. No especifica mayor cosa sobre los detalles de la creación, tan solo el siguiente capítulo segundo, como ya dijimos, es el que va a especificar cómo fue la creación del hombre. No obstante, la frase en principio o en cabeza, creó Dios los cielos y la tierra, se contiene la información de que Él nos ha llegado ya desde este relato que fue escrito para el ser humano. Nos ha dejado aquí la clave para poder entender ¿por qué creó Dios al mundo? Dios quiere que nosotros conozcamos, es decir, el ser humano conozca cuál fue su origen. Es como si Dios estuviese diciendo, me agradaría mucho que prestases atención a tu propia creación, que no especules sobre la creación del universo. Este versículo que acabamos de leer nos da una noticia extraordinaria. Fíjate, tú estás a la cabeza, te he puesto allí como obra de la creación y eres la última obra de la creación, y lo he hecho ¿para qué? Para que tú seas el que lleves adelante ese proyecto creador. Nosotros especularíamos de otra cosa, y aquí viene todo lo que se teje en torno al relato de la creación, que cómo va a crear un hombre y una mujer, que un hombre y una mujer no nacen, no, pero hay que sumergirse en la cultura. Para poder interpretar este texto, hacer una hermenéutica, para sumergirnos en un texto antiguo, tenemos que sumergirnos en toda la cultura y en el pensamiento del autor. Yo les he dicho, lo que vemos hermenéutica, existen dos líneas, los métodos sincrónicos y diacrónicos, uno a través síncronos a través del tiempo y otro por medio del tiempo. ¿Por qué? Porque existe una línea al momento de comprender este texto, una cuando fue el relato, y otra cuando fue escrito, y otra cuando fue la historia del que redacta el texto. Es decir, hay tres historias sumergidas, y si yo no conozco la historia de cada uno de ellos, va a ser difícil comprender el texto. Lo podía tomar literal, pero estoy cometiendo un error garrafal al momento de interpretar este texto. Consideremos pues la frase, creó pues Dios al hombre a imagen suya. Es importante identificar en esta oportunidad la posibilidad de considerar en esta palabra una de las grandes declaraciones de Dios a la humanidad. No podría concebir nada tan maravilloso que este hecho. ¿Qué significa? Bueno, es importante identificar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, imagen y semejanza es un reflejo, la imagen, como decir, yo me miro al espejo, veo una imagen allá, pero ese no soy yo, sino que es la imagen. Pero es una imagen tan perfecta que refleja al mismo Creador. Por eso es que dice el libro del Génesis, serán como dioses, es decir, serán como Dios. Y por eso Jesús dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, al final del discurso de la bienaventuranza, Mateo 5. Sean perfectos como Dios es perfecto, sean santos como Dios es santo. Es decir, debemos reflejar la misma imagen de Dios. Si comprendiéramos ese misterio, las cosas funcionarían mejor y no andaríamos buscando otras explicaciones para justificar nuestras apetencias y nuestros deseos y anhelos como humanos. Pues si Dios es trascendente,
¿Cómo entender al hombre como un ente físico, mental, espiritualmente y un ser finito? Que aquí se refería a la otra pregunta. O sea, si Dios es eterno, es trascendente, es infinito, ¿cómo entender esta imagen de Dios si somos finitos, limitados, físicos, pero también espirituales? Aunque esto es cierto, este tema se refiere al hecho de que el hombre es obra de las manos de Dios y que tiene una personalidad, es consciente de sí mismo, toma sus propias decisiones, es un agente moralmente libre. Aparentemente esto es único y exclusivo de los seres humanos. Además estamos a la cabeza de la creación, ya que Dios nos creó y nos transmitió su aliento de vida, su espíritu, para que seamos seres con una huella de eternidad y nuestra vida esté constantemente inquieta hasta que repose nuevamente en Él. De igual forma nos creó por amor a imagen suya. San Agustín decía: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, porque respeta la libertad de cada ser humano. El verso 27 añade la expresión varón o varona, o varón y hembra los creó. Esta frase no nos da los detalles sobre cómo fueron creados el hombre y la mujer. Solo somos obra de sus manos y nos hizo iguales en dignidad, y nada ni nadie puede quitárnosla. Ayer le escribí a una amiga que está fuera del país, le decía que tenía una ponencia de esto, y me decía: no se te olvide que el hombre y la mujer somos iguales en dignidad. Y yo le dije que sí. Ese es el fundamento. Por eso dice: Dios creó hombre y mujer de la misma naturaleza. De la misma naturaleza. Sí, existe una diferencia física, que no la podemos negar. Existe la diferencia de las hormonas. Eso no lo podemos negar. Pero la dignidad humana, venimos del mismo creador, del mismo acto creador. De hecho, el primer relato que estamos hablando de la creación dice que Dios creó, hombre y mujer los creó inmediatamente, pero el segundo relato dice, primero creó al hombre y del mismo hombre creó a la mujer, es decir, son uno. Para hacer referencia de que no se pueden separar, pero nosotros lo entendemos de otra manera. Y quizás a modo de juego, no, es que el hombre es la costilla de la mujer. No. El relato dice, es de tu misma carne. ¿Y quién odia su carne? ¿Quién daña su carne? Pero una persona que está enferma. Porque yo no me cortaría. Yo no estaría en mis cabales si me quito la vida. ¿Cómo voy a dañar mi propia carne? Pero eso no lo entendemos. Nosotros usamos el juego así, ese es el apéndice del hombre, la mujer. No. Forma parte de ti y debes cuidarla, debes respetarla y deben respetarse mutuamente. Esta expresión a imagen de Dios no quiere decir que Dios tiene semejanza física con el hombre. Dios no tiene piernas, no tiene manos. Nosotros hablamos, somos hechuras de las manos de Dios, pero no tiene manos. No tiene canas, no se deja la barba, no tiene los labios gruesos ni finos. Cuando la Biblia habla del hombre a imagen de Dios, se refiere al hecho de que el hombre tiene un alma espiritual. De hecho, el segundo relato habla muy bonito cómo fue la creación. Dice que le dio forma, y fíjese, toma de un relato ugarítico, antiguo babilónico, del relato de la creación, porque todas las culturas tienen relato de la creación. Nosotros tenemos una cercana. Cuando a mí me tocó hablar sobre el libro del Génesis, cuando estaba viendo Génesis sobre la creación, en mi posgrado, yo me llevé el libro del Popol Vuh, que son las narraciones mesoamericanas, y ahí hay narración de la creación y también narración del diluvio universal. Y son culturas distantes de un lugar a otro, pero misteriosamente hay narraciones similares. ¿Por qué? Porque la conexión con la humanidad, toda la humanidad se comunica, aunque nosotros digamos que no. Entonces, cuando hablamos que no tiene semejanza física es porque tenemos un alma espiritual. Dios sopla. En Génesis 2 dice que Dios, después que le dio forma del barro,
sopló, dice, insufló sobre su nariz y le transmitió aliento. De hecho, Jesús hace ese movimiento cuando cura a aquel sordomudo que agarra saliva, le mete en el oído, le agarra saliva y le toca la lengua. Significa un acto creador. Transmite su aliento. Transmitir la saliva es transmitir su esencia. Y eso tenemos nosotros dentro. Tenemos esa huella de Dios, esa huella de eternidad. El hombre, por tanto, puede pensar, puede amar a otras personas, componer una sinfonía, puede escoger el bien, todas las cosas. Pero los demás seres vivos no tienen esa dignidad, esa huella de eternidad que Dios le ha dado. Pero aunque podamos hacer todas estas cosas, debemos preguntarnos y seguir cuestionándonos. ¿Por qué Dios nos hizo así? Ciertamente Dios, que lo sabe todo, no necesita que nosotros pensemos ni que le toquemos alguna sinfonía, pues los ángeles cantan mejor que nosotros. Supongo que los coros celestiales cantarán mejor que nosotros, que a veces cantamos y se nos van los gallos y no cantamos a veces bien. La razón es que Dios nos ha hecho a su imagen para conocerle y amarle. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de Dios. De todas las cosas del mundo, solo el hombre está llamado a vivir con Dios en el mundo y más allá de la eternidad. Pero vivir con Dios en el mundo es vivir con Dios y con aquellos que son imagen y reflejo de Dios, y saber convivir con los otros. Ahí está la razón de la dignidad humana. Primero a Dios y luego a todos los que tienen semejanza con Él, es decir, a cada persona. Pues cada persona está hecha a imagen de Dios. No solo yo, somos toda la humanidad. Es toda la humanidad que está allí contenida en el ser humano. Por eso cuando nosotros escuchemos el relato de la creación que habla de un hombre, Adán, y una mujer, Eva, se está refiriendo a Adamán de la tierra. Y Adamán de la tierra significa aquel que creó de la tierra, de la misma esencia de la tierra. Hemos nacido de la tierra y formamos parte de la tierra. Y fíjense la dignidad que da también a toda la obra creadora. Santa Catalina de Siena, platicando con Dios un día sobre la creación del hombre, exclamó: por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de degustar tu bien eterno. Esa es la cita de Santa Catalina. La encontramos en el segundo diálogo de la Divina Providencia, número 13. Y cada uno de nosotros deberíamos apropiar esta frase de Santa Catalina y decirle a Dios: por amor me creaste, a tu imagen, para que yo sea capaz de degustarte para siempre en el cielo. Esa es la oración que deberíamos tomar de estas palabras de Santa Catalina cuando reflexionaba sobre la obra de la creación. La imagen de Dios es Cristo. Él nos ha revelado cómo es Dios, a petición de Felipe, que le decía en la última cena: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y él le respondía muy irónicamente a Felipe: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estás conmigo y no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 8, 11. Por otro lado, cuando se dice que el hombre es imagen de Dios, se quiere indicar con ello que tanto el hombre como Dios tienen algo en común, y es el conocimiento, el amor, la libertad. En otras palabras, el alma del hombre es lo que nos hace semejante a Dios. Somos y tenemos dentro de nosotros una gota de eternidad. Sin embargo, por el pecado el hombre fue sumergido en la muerte, pero en Cristo, al redimirnos con su muerte en la cruz y su resurrección, nos ha rehabilitado, nos ha hecho imagen. Ha convertido esa imagen desfigurada por el mal en nuestras vidas y nos ha devuelto la gracia a cada uno de nosotros. Los sacramentos nos han devuelto la vida divina. Por ello, el momento de la crucifixión es la mayor muestra de amor y de libertad que expresa Dios al hombre. El hombre es rehabilitado en la esperanza de una nueva vida mediante el sacrificio redentor.
y muchas realidades que eran incomprensibles con el sufrimiento, como el sufrimiento humano y la muerte, se comprenden y se aclaran gracias a que Cristo se encarnó, nos redimió y nos dio nueva vida resucitando. Por eso se comprende que al final del Evangelio Jesús invite a sus discípulos a que vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre de la Trinidad y enseñen lo que Él les ha mandado. Lo encontramos en Mateo 28, 19 y siguientes. No podemos negar la gran realidad de que Dios es la fuente de todo bien, de toda vida, de todo amor, de toda donación. Nadie procede de Dios. La creación precisamente es el hecho de que Dios quiso regalarnos parte de su eternidad. No habría sido absolutamente nada si Dios no nos hubiese dado la existencia. Y dijo Dios, todo lo que había hecho era bueno. Por eso lo repite 6 veces en la obra de la creación, como signo de ese acto creador. El hombre, entre las criaturas, ocupa un lugar especial. Dios, luego de crear al hombre, exhala sobre él su aliento, es decir, dejó una huella especial. El hombre es imagen de Dios por ser espiritual, con capacidad para pensar y para amar, para darse, para imitar, en la medida de sus posibilidades. La generosidad de Dios no deja de amar, que no puede dejarnos de un lado, sino que es amigo de la vida que está en cada uno de nosotros. No es correcto, por lo tanto, la pregunta, ¿cuál es la imagen de Dios? Pues no existe nada anterior a Él. Sin embargo, podemos descubrir algo de su rostro al ver a cada hombre, a cada mujer, pues desde que Cristo vino al mundo, todo gesto de amor que hagamos al otro, lo haces también por Él. Lo que le hiciste a tus hermanos, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. Este es el verdadero rostro de la dignidad humana y lo encontramos en la obra creadora. Esta es la primera parte. Voy a pasar ahora a definir qué es dignidad humana, muy sui generis, y luego voy a hacer el resumen de la obra porque no quiero cansarlo, a mí no me gusta hablar mucho y creo que me estoy pasando. El concepto de dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Cobra un protagonismo la dignidad humana. A mí me tocó la oportunidad de dar el inicio del primer año de medicina en Valera y me pidió la doctora que preparara la cátedra de bioética cuando comenzó allí en Valera. Y entonces uno de los temas que trabajamos nosotros es la Declaración de Derechos Humanos, sobre todo el documento de Nuremberg, el informe Belmont, que también habla sobre eso, la declaración y dejar de experimentar con seres humanos, que todavía se hace, se sigue experimentando con seres humanos a escondidas. O sea, a veces pensamos que esto acabó con todo el holocausto nazi, todo lo que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, pero eso todavía se sigue haciendo. Entonces, durante el siglo XX tomó un protagonismo la dignidad humana. En la época que corrió grandes peligros como Auschwitz, Gulag, etcétera, etcétera. Pero también fue el siglo en que se promulgó la Declaración de Derechos Humanos, el 8 de diciembre de 1948. El reconocimiento de la dignidad intrínseca de los miembros de la familia humana. Desde entonces, muchos textos legales han buscado apoyarse en el concepto de dignidad, aunque en sus inicios y en su origen etimológico, la palabra dignidad no conecte inmediatamente con la noción de derecho, sino más bien con el de deber. Por ejemplo, la palabra dignitas viene del latín, que tiene su raíz indoeuropea dec, y que invoca la opción de aceptar. De ahí una dignidad no sea tanto un derecho como un deber, mejor dicho, una carga que se toma. Sería más un deber que cumplir, un derecho que esgrimir. Más claro aún aparece en la palabra alemana Würde, término obviamente relacionado con el inglés Burden y quizás con el español fardo, carga. Otro tanto sucede en la iconografía. La alegoría de la dignidad de Giuseppe Cesari nos muestra a una mujer que carga un peso sobre sus hombros. Y esa es la imagen que se refleja de la dignidad. En el terreno filosófico
se ha señalado la cercanía entre el concepto aristotélico de magnanimidad y el de dignidad, precisamente porque el magnánimo es quien echa sobre sus espaldas fardos pesados o cargas pesadas de deberes. Aristóteles dice: ha de ser bueno, porque solo la verdad es buena, es digna y es honorífica. El magnánimo, dice Aristóteles en esta girita, es de tal índole que hace beneficios, pero se avergüenza de recibirlo. Santo Tomás de Aquino habla también de la dignidad en cuanto a que se corresponde a la noción de persona, como única e irreductible. No puede reducirse la persona humana. Immanuel Kant aproxima la dignidad al deber moral y llega a afirmar la moralidad y la humanidad en cuanto que es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad. Es el juego de los dos conceptos. La dignidad humana se encuentra entre los derechos innatos, inviolables, intangibles y más valiosos de la persona. Esto quiere decir que se trata de un derecho fundamental, de un valor inherente de todo ser humano. De esta manera, todas las personas tienen derecho a la dignidad humana por ser seres racionales y libres. Desde el nacimiento, toda persona cuenta con la dignidad y los derechos innatos que corresponden a ella. ¿Por qué infinita? Porque ahora vamos a irnos adentrando al documento infinita. ¿Por qué infinita? Y ya más o menos tenemos la respuesta, porque en el análisis de Génesis 1, 26 y 27, ahí tenemos la respuesta. Porque somos imagen de Dios. Y Dios es infinito y nuestra dignidad no tiene límites. Porque nuestro límite es Dios, que, como dice Santo Tomás, motor inmóvil, causa incausada, con cada una de las pruebas de la existencia de Dios demuestra las razones por las cuales somos huella o gota de Dios. El mismo documento, al iniciar la justificación de dignidad infinita, da las razones por las cuales se dice: las palabras de San Juan Pablo II y el mismo Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, el camino a seguir de la Iglesia en los últimos años nos ha llevado a pensar que la dignidad humana no tiene límites, es infinita. El mismo término infinito es utilizado en filosofía y en teología como categoría para referirse a las cosas perfectas. Infinito, cosas imperfectas, limitadas, en un principio, que tienen un principio y un fin, que no dependen de sí mismo, mientras que lo contrario, que es lo infinito, es referido a lo eterno, a lo perfecto, a la idea perfecta, a la categoría de Dios, que tiene una fuerza en sí misma, generadora de vida, motor inmóvil, principio increado. Esta dignidad de todos los seres humanos puede de hecho entenderse como infinita, por eso la razón de la dignidad infinita, como afirmó San Juan Pablo II en un encuentro con personas que sufrían ciertas limitaciones y discapacidades, para mostrar cómo la dignidad de todos los seres humanos va más allá de todas las apariencias y limitaciones externas o características de la vida concreta de cada persona. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, ha querido subrayar con particular insistencia que esta dignidad va más allá de toda circunstancia, invitando a todos a defenderla en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de cada persona, independientemente de cualquier deficiencia física, psicológica, social, moral, económica, etc. La declaración se esfuerza por mostrar este documento de dignidad infinita, que esta es una verdad universal y que estamos llamados a reconocerlo como condición fundamental para que nuestra sociedad sea verdaderamente justa, pacífica, sana y auténticamente humana. Para cerrar, voy a hacer el resumen de este documento, muy breve para no cansarles, porque lo que quería era sensibilizar a través de esto sobre por qué la dignidad infinita. El nuevo documento que presenta la Iglesia, que no ha sido ni analizado ni reflexionado, creo que han salido como 3 o 4 detractores del Papa Francisco,
que están tomando este documento por otra vertiente, olvidando el verdadero sentido que tiene, porque son los únicos que están haciendo. Los medios no les interesa esto, porque al hablar de esto tienen que sostener estos 12 violaciones de la dignidad humana que nos presenta aquí este documento de la Iglesia. Entonces, el magisterio de la Iglesia, a la luz de los esquemas contemporáneos, englobados por temas polémicos, como la legislación a favor del aborto, la eutanasia o el impulso de la ideología de género, ha tomado la iniciativa de reunir en este documento Dignidad Infinita todos estos temas polémicos que tienen que ver con la dignidad humana. El texto reitera que no es posible separar la fe de la defensa de la dignidad humana. O sea, desde el punto de vista teológico, fe y dignidad humana van unidas, no se pueden separar. Y sostiene que la dignidad ontológica que corresponde a la persona por el mero hecho de existir y haber sido querida y creada y llamada por Dios, no se puede ni eliminar ni renunciar a ella. Igualmente señala que todo lo que atenta contra la vida, como los homicidios, el genocidio, el aborto, la eutanasia, el suicidio deliberado, se opone a esta dignidad infinita, así como las mutilaciones, torturas, incluso todos los conatos de tortura y de exclusión por enajenar la mente humana, no puede ser concebido como dignidad. No obstante, en el marco más amplio nos da luces para el mundo actual sobre las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, el abuso a menores, la trata de personas, las condiciones laborales degradantes y la pena de muerte no deben ser concebidas en la humanidad, y mucho menos como dignidad humana. El documento precisa 12 violaciones puntuales sobre esa violación de la dignidad humana. Esta declaración, Dignidad Infinita, expone una docena de elementos que afectan la dignidad de la persona y que están muy presentes en la ideología de nuestra sociedad moderna. Así como nos llamamos progresistas o progres, pues nos presenta esta docena de denuncias, yo lo tomaría como denuncias donde se viola la dignidad humana. El primero es el drama de la pobreza, los numerales 36-37. La tragedia de la guerra, 39-38, los abusos contra los emigrantes, 40, la trata de personas, 41-42, los abusos sexuales, 43, las violaciones contra las mujeres, 44-46, el aborto, numeral 47, la maternidad subrogada, 48-50, la eutanasia y el suicidio asistido, 51-52, el descarte de personas con discapacidad, 59-54, la ideología de género y el cambio de sexo, 55-60, y la violencia digital, 61 y 62. Fíjense lo polémico que es, y por eso a la sociedad no le interesa. Por eso a los medios de comunicación no les interesa hablar sobre esto, porque toca y fundamenta todas estas razones, basado en el principio creador. Voy a decir de manera sencilla más o menos qué es lo que expone, para no, el tratado son numerales largos, pero aquí hay una pequeña síntesis que les voy a presentar. La pobreza, sobre la pobreza dice, la declaración sostiene que uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad humana en los seres humanos es la pobreza extrema, ligada a la desigualdad de distribución de riqueza. Además denuncia un aumento de riqueza, pero con inequidad. Por ello nacen nuevas pobrezas. Sobre la guerra, ¿qué dice? Señala, con su estela de destrucción y dolor, la guerra atenta contra toda dignidad humana, a corto, mediano y largo plazo. Incluso reafirmando el derecho inalienable a la ilegítima defensa y a la protección de la existencia humana. Toda guerra, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son conflictos que no resolverán los problemas,
sino que los agravan de manera estrepitosa. Los migrantes, no solamente por Venezuela, sino en el mundo entero. Este documento de la Iglesia señala sobre la dignidad humana. Los migrantes están entre las primeras víctimas de las múltiples formas de pobreza. No es solo que su dignidad viene negada en sus países, sino que en su misma vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear familia, trabajo y alimentarse. Trata de personas. Hay una película que salió hace poco, y fíjense, yo hice la secuencia histórica de esa película. Las grandes empresas no querían. Usted sabe que las grandes empresas como Netflix y toda esta, pues aboga toda esta cultura de progre y todo esto. Si ustedes se dan cuenta, yo que he estado viendo últimamente Netflix, ninguna película deja por fuera todas estas cosas, de todas estas ideologías que están surgiendo ahora. Pero esta película tuvo que, desde clandestinidad y buscando otros espacios para ser financiado, fíjense, no le dieron el realce que representa. Y es una gran denuncia que hay en nuestros países latinoamericanos, el tráfico de niños como objeto sexual. Es algo grave, pero no se quiere mencionar porque no conviene en nuestra sociedad moderna. Este documento apunta a que la trata de personas implica una grave violación a la dignidad humana, aunque admite que no constituye una novedad. Un desarrollo actual adquiere dimensiones trágicas. La Iglesia y la humanidad no puede abandonar la lucha contra estos fenómenos, como el comercio de órganos, tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo de esclavitud sexual, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas, armas, terrorismo, crimen organizado, etcétera, etcétera. Los abusos sexuales, que en esto también toca la Iglesia, en menor escala. Ojo, dejamos de un lado, sí, no debe ocurrir en la Iglesia. La Iglesia siempre es el 1 o el 2%. Pero ustedes saben he estado revisando estadísticas. En los ambientes familiares son casi el 35%. En los ambientes deportivos son casi el 25%. Eso no lo decimos. Ojo, no estoy diciendo y justificando que en la Iglesia, no, sí han insistido y no deben insistir. Pero hay un mayor índice y porcentaje en otros lugares y esto debe denunciarse. Nadie puede quedarse estático ante esta realidad. Se trata del sufrimiento que pueden llegar a durar casi toda la vida, a los que les debe marcar como un estigma esta realidad y que les cuesta muchísimo superar, los que han sufrido los abusos sexuales. Las mujeres. Se les califica como un escándalo global cada vez más reconocido, y aunque no en la práctica, se denuncia que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos de los varones, y se conceda el feminicidio. Entonces fíjense que esta es una realidad, a pesar de que digamos que se reivindica el feminismo y todo esto en muchos lugares. Yo recuerdo hace unos años, 15 años más o menos, estaba en La Puerta, yo quería crear una oficina y de hecho busqué abogados, psicólogos, porque yo era consciente, porque uno como sacerdote es consciente de muchas violaciones a la dignidad humana en las mujeres, abusos, maltratos, golpes, sobre todo en los campos está presente esto. Y yo intenté formar una oficina y mire, cuando la abrimos no fue nadie. Y yo sensibilizaba en la misa, en los campos, mire, vayan, nosotros no le vamos a, sino vamos a orientarles, ayudarles para que traten de salir de esa realidad, pero no se denuncia. Y nosotros tenemos esa obligación moral de ayudar a las personas para que se acabe este flagelo de la humanidad. Todavía existen violaciones de derechos a las mujeres. El aborto.
A mí me ha llamado los últimos días la atención en Colombia, que han salido a protestar en todas las ciudades para que no lo aborden como un derecho constitucional. En muchas sociedades están contentas, ¡qué bien! No sé si veía en Francia o algo así, un país de estos, que una mujer en la que se tomaba la bandera y decía que hemos logrado un derecho constitucional, el poder aprobar para el Parlamento que se coloque como un derecho poder abortar. O sea, ¿hasta dónde llegamos el escándalo humano por quitar la vida? El documento ratifica que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y que cada etapa de su vida debe respetarse como una vida, una nueva vida. Es un fin en sí mismo y nunca un remedio para resolver las dificultades. La maternidad subrogada. La Iglesia rechaza la maternidad subrogada porque el niño inmensamente digno se convierte en un mero objeto. El Papa Francisco señala: la vida humana, empezando por la del niño no criado en el seno materno, no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. Estamos haciendo seres humanos a la carta. Yo quiero que tenga los ojos así, que haga esto, que tenga esto, y vamos a implantarlo en un vientre, y el vientre me lo vende, y entonces hay algunas películas que denuncian muchas cosas de esto. Y que al final la madre, tenerlo en su vientre, eso es algo que no puede darlo a otra persona. Entonces, la Iglesia invita a esto. La práctica de la maternidad subrogada viola la dignidad del niño, quien tiene derecho a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente, a recibir el don de una vida que manifiesta al mismo tiempo la dignidad de quien la da y de quien la recibe. Además, el deseo legítimo de tener un hijo no puede convertirse en un derecho al hijo que no respete la dignidad de su propio hijo. Eutanasia y suicidio. Fíjense, como uno tiene mucho nexo con gentes de Europa, ahorita en la pandemia del COVID se vio mucho la práctica de la eutanasia. Y yo lo escucho porque tengo amigos médicos en algunos hospitales en España. Y decía: mire padre, qué difícil fue esto, ver a algunos que estaban conectados a la respiración artificial, y como eran personas de 70 y 80 años, y estaban en cola, personas de 45, 50 y 60 años, ahí hacían regla de 3, este tiene muchos años, poca esperanza de vida, desconectado, vamos a meter otro, desconectado, vamos a meter otro, desconectado, vamos a meter otro. Eso se está aplicando. Eso prácticamente fue el ejercicio práctico tanto en Italia como en España, y misteriosamente muchos de ellos países que buscan la reducción de sobre todo estas etapas, porque ellos dicen que son cargas para el Estado. Entonces, la Declaración Vaticana sobre la Dignidad Infinita advierte de algunas leyes que permiten la eutanasia y el suicidio asistido. Se denominan a veces leyes de muerte digna, así le llaman algunos, cuando en realidad irrespetan la dignidad humana. Frente a este hecho, reafirma que el sufrimiento no hace perder al enfermo esa dignidad, que le es intrínseca e inalienable propia. Añade que la vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre y no puede perderse, y cuyo respeto permanece incondicional. El descarte de personas con discapacidad. Esto se hace. Y hay muchos médicos que lo dicen. No, mira, él tiene algún síndrome, hay que acabar la vida. Aplícate el aborto, porque no hay posibilidad de que venga a traer algún desperfecto. Y lo hace. Y lo hace. Se ratifica que la vida es un derecho, no la muerte. Y debe ser acogido, no suministrada. Un principio ético que concierne a todos, no solo a los creyentes, a todo ser humano. Y el argumento: todo ser humano, sea cual sea su condición, vulnerabilidad, recibe su dignidad por el hecho mismo de ser querido y amado por Dios. La ideología de género. Este es uno de los temas más polémicos y más
manifiesto en este documento. La Iglesia aclara que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar discriminación injusta y cualquier forma de agresión y violencia. Asimismo, recuerda que todos sus componentes, la vida humana es un don de Dios. Por ello, querer disponer de sí mismo, como prescribe la teoría de género, es ceder a la tentación de que el ser humano pretenda convertirse en Dios. Y esto está muy claro. A pesar de que yo tenga una tendencia o lo que sea, yo no puedo decir, tienen que quitarme esto porque no lo quiero, porque muchas de las personas que se han operado hoy en día quieren volver otra vez a tenerlo. Hay un muchacho o una muchacha que tiene 20 y tantos años, que sus padres, porque tenía el capricho de adolescente, quería operarse, se operó y ahora está demandando a sus padres porque él quiere tener el sexo que él le había traído con su nacimiento. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Estamos jugando a ser Dios. Estamos jugando a ser Dios. El segundo aspecto contra la ideología de género es que se pretenda negar la mayor diferencia posible entre los seres humanos y la diferencia sexual. Ahí escuchaba, no sé si han visto las redes sociales, alguna chica que se cree un perro, que duerme en una jaula, que tiene su comodito y que anda buscando un perro para tener su pareja. Vamos a llegar al sodomismo. En Sodoma, los hombres tenían relaciones sexuales con animales, porque eso debe ser. Como mi identidad ahora es esta, pues hay que tener mucho cuidado en esto. La ideología de género presenta una sociedad sin diferencias de sexos y vacía en el fundamento antropológico, en todo sentido. O sea, ya el ser humano no es ser humano, es otra cosa. ¿Por qué? Apoyado en el fundamento en que la sociedad me ha impuesto esto. En estos días veía una amiga que colocaba en su estado, la sociedad me ha dado, me dieron una familia que yo no quería, me dieron una situación social que no quería, me pusieron un nombre, me dieron una religión, me pusieron a estudiar. ¿Hasta dónde vamos a llegar para justificar? Por lo tanto, resulta inaceptable que quiera imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No se le dé educación sexual, que él escoja lo que quiera hacer después. No podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creadora de Dios. Y de hecho el texto dice, varón y hembra, o varón y varona, o macho y hembra los creó. A imagen suya los creó. Sobre el cambio de sexo menciona que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única de la persona que ha recibido al momento de la concepción, pero no excluye la posibilidad de que una persona afecta por anomalías genitales pueda obtener por recibir la asistencia médica. Por ejemplo, existen los casos de los hermafroditos. Eso es un solo caso. Pueden ser, algunos dicen que de 1001, algunos dicen de 1.000.001, donde vienen con los dos órganos genitales, pero cuando se desarrolla, solamente uno es el que. Y si va a generar vida y quiere dar hijos, no va a poder dar hijos porque no viene en la matriz ni nada de eso. O sea que o es uno o es otro el que se desarrolla, los órganos genitales. Y en ese caso hay que hacer la operación, porque cuando se desarrolla ya o es varón o es hembra. Y eso ya va a depender los casos puntuales de la naturaleza. Violencia digital, y con este término que es el último. La dignidad infinita pone también de relieve lo fácil que es a través de estos medios poner en peligro la buena reputación de cualquier persona, con fake news, que son las falsas noticias, calumnias, así como los casos extremos de web. Por otra parte, lamenta que los medios de comunicación digitales puedan poner en riesgo la dependencia, aislamiento y progresiva pérdida del contacto con la realidad concreta. Menciona los ciberacosos, los canales de difusión pornográfica, la exposición para fines sexuales, mediante los juegos de azar, etcétera, etcétera. Sin embargo, deja claro que el Internet puede ofrecer mayor posibilidad de encuentro y solidaridad, pero estima necesario verificar
que las actuales formas de comunicación nos orienten al encuentro, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio del bien común y de la dignidad humana. A modo de conclusión, ya no lo voy a cansar más. No podemos restringir el tema de la dignidad humana como una bandera que se pueda manipular o manejar para perseguir intereses propios o querer utilizarlos en favor de una postura ideológica que, a costa de defender derechos específicos, dejan de un lado a la defensa de un derecho de la persona humana que le es dado de su nacimiento por obra del Creador. Por lo tanto, no puede ser usado para defender ciertas posturas ideológicas que van en detrimento de la misma especie humana. La dignidad humana es infinita. Fue dada por Dios al ser humano desde el mismo momento de la creación, haciéndonos a su imagen y semejanza, huella de Dios e impronta de Dios. Salimos de Él y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en Él. Muchas gracias.